Oficialmente terminó el arco de Brydon, y al igual que la mayoría no entendí qué carajos ocurrió en la última parte, pero fue cine. No por nada el capítulo se llamó Rompecabezas. Desde ahí ya nos estaban avisando que no íbamos a entender nada ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni nunca. Bueno, exagero. Sí se logra entender más o menos qué sucedió, pero hay que pausar y repetir varias veces el capítulo. Lo que hizo Lu Kuang fue bien loco y hoy trataré de explicarles cómo es que logró vencer a Bane. Así que bueno, comencemos con esto. Tal como habíamos especulado la semana pasada, cuando Bane le pidió a Cheng que fuera su siervo, se refería a darle trabajo. Dado que recientemente habían despedido a un modelo, necesitaban a alguien que lo reemplazara durante una sesión que tenía con Felix. Como los protagonistas no tenían dinero para pagarle a Bane, dado que el tipo cobraba mucho por encontrar personas, aceptaron su oferta y durante esa sesión de fotos pasaron cosas medio raras y también una que otra interesante. Por un momento se apareció el modelo que despidieron. Dato curioso, este sujeto fue el mismo que intentó ahogar a Felix en el capítulo 3 y con su aparición se nos reveló que lo habían echado por vender información de la empresa, y cuando intentó meterse con Felix porque creía que él había sido quien lo delató, Lu Kuang le dio la papiada de su vida en un acto que serviría para que el rubio les tomara más aprecio y comenzara a sentirse mal por estar vigilándolos. Una vez cumplen con su parte del trato, Bane se reúne con ellos y los lleva hasta su objetivo, la oficina de una psicóloga llamada Chris, quien en realidad era Wan Ching. Y esto explicaría por qué no habían logrado encontrarla. A pesar de que la señora se había vuelto famosa por su capacidad para leer a las personas, todos sus logros los había conseguido bajo su nuevo nombre. Y aquí es importante mencionar que lo que nos dijeron en el avance de este capítulo fue tremendo bait. Chris no podía leer mentes de forma literal, no tenía ese poder. Simplemente era muy buena leyendo las expresiones corporales de la gente. Durante su sesión con Cheng podemos ver esto en acción, y aunque le hayan mentido sobre quién era el protagonista, logra darse cuenta de que tenía problemas con su padre y decide contarle una historia. Se trataba de un cuento donde unos animales intentaron apagar un incendio sin ningún éxito y donde al final le pagaron a un detective para que les ayudara a encontrar al culpable del mismo. Obviamente esta historia hacía alusión a lo ocurrido en Bahati. Es una historia que no hay que pasar por alto, ya que al igual que en la segunda temporada, cuando nos contaron la historia de los gemelos con animalitos y la casita y el cazador y todo eso, es probable que cada animal fuera una persona real, siendo la familia de conejos los estudiantes de Bahati, la paloma mensajera Felix o Wan Ching, el zorro y el elefante los padres de Cheng, y el detective siempre será la persona a quien le cuenten la historia, en este caso Cheng y Lu Kuang. No hay que olvidar que mientras Cheng estaba con Chris, Bane le contó la misma historia al albino. Al final les hacen la misma pregunta: ¿quién inició el incendio? Y la única respuesta que logramos escuchar es la de Cheng, quien pregunta si no es posible que nadie tuviera la culpa. Fue una respuesta que sorprendió completamente a su psicóloga, y gracias a esto se da cuenta de que su paciente es una persona muy amable, al igual que su maestro, quien también había respondido lo mismo. Bien por Cheng, se ganó la confianza de Chris con eso, pero dado que su respuesta fue la única que nos dejaron ver, no hay que asumir que su amigo haya respondido lo mismo, no cuando Bane le dijo que él también había llegado a la misma conclusión y hasta se rió de ello. Es posible que Lu Kuang le haya dicho que el responsable del incendio fue el detective, de allí la reacción de Bane, y dependiendo de la interpretación que le demos podríamos encontrar al culpable. Recuerden que el truco de esta historia es que aquel a quien se la cuentan siempre será el detective, por lo que gente como Chen Wei-min, Chris, el propio Bane y los protagonistas son sospechosos, siendo la rubia y el pelirrojo los más probables, más que nada por sus reacciones. Por un lado, la sorpresa de Chris sumado a lo que dijo de su maestro, dan a entender que en el pasado alguien le dijo que no se culpara por lo ocurrido, y en el caso de Bane sabemos que el tipo es un asesino, y dado que se burló de la respuesta de Lu Kuang, no podemos descartar que al igual que Chris también haya sido un estudiante de Bahati. Y por supuesto tampoco podemos dejar de lado al efecto mariposa, ya que existe la posibilidad de que los protagonistas hayan causado el incendio de forma indirecta con tanto viaje al pasado. Supongo que en la tercera temporada nos aclararán este tema, pero volviendo con la sesión terapéutica, tenemos que hablar de lo que ocurre cuando Cheng le preguntó a Chris si conocía a su padre.
A partir de este momento es cuando las cosas se empiezan a poner extrañas, ya que después de tomarse una selfie, la actitud de Wan Qing cambiaría completamente. O mejor dicho, su cuerpo dejó de pertenecerle tras darle el control a la madre de Cheng, quien resultaría ser la misma mujer que vimos en el incendio. Y dado que en ese entonces fue ella quien mencionó que el incendio había sido provocado, por más que Chris se sintiera conmovida por la respuesta de Cheng, la realidad es que era una conclusión equivocada. Ahora, yo sé que muchos tienen dudas sobre cómo le hizo Xiao, así se llama la madre de Cheng, para poseer el cuerpo de Chris. La respuesta es simple, con la selfie. Dado que ella tiene el mismo poder de su hijo, solo tuvo que ver la foto y chocar sus palmas desde donde sea que se encontrara. Lo interesante de todo esto es que ahora sabemos que los poderes se pueden heredar a los hijos, y asimismo tampoco podemos descartar que el dueño original de ese poder haya sido Chen Weimin, quien antes de morir se los entregó a su esposa. Esto último es importante porque la misión de Xiao es muy similar a la de Lu Kuang. Su esposo murió el día del incendio y durante los últimos 10 años ha estado elaborando un plan que le ayude a superar el nodo de la muerte. Pero claro, para que su plan funcione es importante que nadie más se involucre en el mismo espacio-tiempo por el que ella se está moviendo. Por eso le pidió a su hijo que deje de investigarlos de la misma manera en que les pidió a los padres de Link que no lo dejaran ir a Brydon. Si Cheng volviera a hacer lo mismo que hizo cuando entró en la foto del incendio, todo por lo que trabajó su madre habría sido por nada. Es probable que desde pequeño Cheng ya hubiera usado sus poderes y por ello sus padres decidieron dejarlo en China para no involucrarlo en sus problemas. Debido a esto que acabo de mencionarles, me parece una genialidad que esta información no haya llegado a oídos de Lu Kuang, ya que si el albino supiera que es posible evitar la muerte, haría hasta lo imposible por contactar a Xiao y obviamente eso sería un gran problema. Sea como sea, lo que todos nos preguntamos en este punto es por qué Chen Weimin es tan importante, qué fue lo que lo hizo escapar de China y por qué todo el mundo está interesado en su libreta. Porque sí, esa libreta que Bane intentó robar del consultorio de Chris es la misma que vimos en su oficina. De momento no sabemos en qué andaba metido este hombre, pero algo me dice que en esa libreta solo hay fotos de su hijo. Puede que la idea sea crear un momento muy emotivo cuando Cheng logre hacerse con ella. Pero en fin, pasemos a lo importante. ¿Qué carajos pasó en la parte final entre Bane y Lu Kuang? Después de su pelea contra Xiao, de la cual hay que resaltar la coreografía, Bane aprovecharía un descuido de la señora para robarle la libreta. Aquí es cuando Xiao deshace el hechizo, regresándole el control de su cuerpo a Wan Qing, y antes de que la mujer pudiera tan siquiera pestañear, aparentemente Lu Kuang la posee para detener el corazón de Bane. En ese momento creo que todos nos hicimos la misma pregunta, ¿qué rayos sucedió aquí? ¿Cómo le hizo Lu Kuang para controlar el cuerpo de Wan Qing? ¿Acaso tenía otro poder bajo la manga? ¿O hay algo que no estamos viendo? Después de repetir varias veces la escena, saqué las siguientes conclusiones. Dado que nunca antes le vimos a Lu Kuang usar este truco, ni siquiera cuando Bane los acorraló en el estudio, eso significa que no es algo que pueda lograr por su propia cuenta. Tampoco es posible que haya usado los poderes de Cheng, ya que para eso necesitaba tener una foto tomada por la propia Wan Qing y de ese momento en específico. Asimismo, tampoco tendría sentido que él conociera el verdadero nombre de Bane, por lo que quien gritó Xiao Weijing fue la mujer, confirmando de esta manera que Bane o estudió en Bahati o trabajó con ella en el pasado. Yo me inclino más por lo primero, ya que eso explicaría muchas cosas, desde su cercanía con Félix, quien también estudió allí, hasta lo del cuento del bosque quemado. Pero entonces, si la mujer siempre tuvo el control de su cuerpo, ¿por qué sus ojos se volvieron azules sobre el final? Esto ya es especulación mía, pero creo que lo que presenciamos aquí fue una combinación de poderes, algo muy similar a lo que hacían los gemelos Lee o los protagonistas cuando chocaban las palmas. Si se dan cuenta, a Bane se le para el corazón justo cuando dicen su nombre, y dado que Xiao fue quien decidió regresarle su cuerpo a Chris pese a que ella le había ganado el mano a mano a Bane, esto significa que el poder de provocar paros cardíacos es de la rubia. Tal vez por eso ocurrió el incendio, porque ella despertó ese poder por accidente. De allí que se sintiera conmovida por la respuesta de Cheng. Pero entonces, si ese poder era de Chris alias Wan Qing, ¿qué tiene que ver Lu Kuang en todo esto? Como todos saben, el poder original de Lu Kuang tiene dos funciones. Puede ver lo que sucede en una fotografía hasta 12 horas después de que se tomó, y cuando se combina con la habilidad de Cheng, puede comunicarse con este de forma casi telepática.
Esto es solo una teoría, pero es posible que Lu Kuang le transmitiera a Chris sus emociones gracias al enlace que dejó Xiao una vez que salió de la selfie. Veámoslo como si fueran señales de radio. Al irse del cuerpo de la rubia, Xiao dejó un pequeño canal abierto por el que Lu Kuang entraría momentáneamente. Esto puede parecer imposible, pero no hay que olvidar lo que sucedió en el capítulo 5 cuando se perdió la conexión con Cheng. Puede que en ese momento las señales se hayan cruzado debido a que Xiao también estaba controlando a alguien en ese mismo momento. De hecho, el chico que estaba detrás de Wang Qing y del cual Cheng se tuvo que copiar, tenía los ojos sospechosamente amarillos. Tal vez solo fue una coincidencia, pero ¿cómo explican que Xiao se la pasara viendo hacia donde estaba Lu Kuang mientras hablaba con su hijo? Podríamos decir que estaba vigilando a Bane, pero luego de que el pelirrojo entrara en la habitación, seguía viendo hacia ese lugar, como si supiera que Lu Kuang podía hacer algo. Tal vez fue ella quien recibió sus palabras cuando perdió la conexión con Cheng en Bajati y por eso sabía que esto podía suceder. ¿Quién sabe? De momento esa es mi teoría y ya veremos si en la tercera temporada nos dan más información sobre lo que sucedió aquí. En cuanto al final del capítulo, es una lástima por Felix, parece que ya lo durmieron. Tal vez Bane los atacó, tanto a él como a Jack. Recuerden que al final se nos reveló que no murió, de hecho fue Liu Xiao quien se encargó de sacarlo de la morgue, lo sabemos por el anillo de su dedo, y ya que estamos hablando de ese loco, no creo que lo que dijeron en la película que estaba viendo fueran palabras vacías, la mente maestra detrás de todo sigue sin aparecer. Esas palabras podrían estar haciendo alusión a Liu Xiao, pero dado que lo hemos visto actuar en varias ocasiones, tanto en la segunda como en esta temporada, puede que él no sea el antagonista principal, sino que sea otra persona. Sin duda, esta fue una temporada donde nos dejaron más dudas que respuestas, pero aún así estuvo buena, salvo por alguna incoherencia narrativa como el tema de las fechas, eso de que aquí todo sucedió en 2019 mientras que en la primera temporada nos dicen que fue en 2018, todo lo demás fue bastante sólido y no puedo esperar a que nos den una fecha de la tercera y tal vez última temporada de esta historia sobre fotos y viajes en el tiempo.